Para todas aquellas y aquellos que no estén tan enterados del tema, hasta hace poco que me he decidido seguir con el proyecto del canal, conjuntamente acompañado de cambios que por cierto se irán incorporando gradualmente. Consiguientemente, una idea que llegó a mí fue la de realizar eso a lo que conocemos como remake o versiones mejoradas de videos ya antes subidos, pero con mejoras totales o inclusive parciales. El caso es que para esta ocasión hemos realizado un remake sobre el top número 2 de Animes Yuri. En todo caso, ya estaremos analizando la posibilidad de realizar un remake de la primera parte, pero por el momento hablemos sobre este sincero y muy elaborado top 6 de Animes Yuri, que todo fan de este fantástico género debe conocer. Así que tomen papel y lápiz y música, maestro. La adolescente Fumi Manyoame vuelve a su pueblo natal después de 10 largos y duros años. Tratando de volver a una normalidad recurrente, comienza su primer año de preparatoria en un instituto femenino del condado, además de reencontrarse con su mejor amiga de la infancia, la señorita Akira Okudaira, que asiste a un instituto relativamente cerca al suyo. Más pronto que tarde nos damos cuenta que a Fumi le gustan las chicas y que gracias a esto Akira estará ahí para contar con su apoyo, aunque muy en el fondo realmente no sabe cómo apoyarla. Esta historia, más que un Yuri desenfrenado, nos muestra distintos planos sentimentales de los que podemos llegar a pensar e inclusive simpatizar cuando uno pasa por esa etapa tan complicada como la adolescencia. Informativo, entretenido y sobre todo yurístico, Aoi Hana es una obra bastante infravalorada, incluso al grado de estar en el olvido cuando de Animes Yuri nos referimos, con una historia profunda que muy pocos logran interesarse. Sin duda alguna, una obra que es escuelita de este género, pero que solo algunos pocos conocemos. Número 6. Aya Sahiri es una chica con una vida difícil, ya que como si el acoso en su instituto no bastara, en casa, aparte de ser borrada por sus padres, es acostumbrada a ser golpeada por su hermano mayor, gracias a todo el estrés que estos últimos dejan caer sobre él. De alguna forma, deseando que los días difíciles terminaran, encuentra una misteriosa página web de nombre Mahou Shoujo Site, en donde se involucrará en una mortal lucha por la supervivencia, en un mundo completamente sin escrúpulos y teñido de sangre. Sin embargo, la soledad de Aya terminará, pues a su lado estará una valiente chica que, al igual que ella, necesita un poco de calidez en su corazón. Si bien este es un anime increíblemente cruel y retorcido, también tenemos momentos en donde el Yuri se muestra como el amortiguador de todas las escenas crueles y tristes que se nos presentan a medida que la historia avanza. Si bien podemos notar que existe cierta inspiración en la obra Puella Magi Madoka Mágica, este anime se las arregla para ser auténtico a su modo y trata por momentos incluso en superarla. No obstante, evitando caer en comparaciones, Mahou Shoujo Side es un anime Yuri que funciona juntando un mundo apocalíptico con un romance bien llevado de la mano, y con esto se gana el puesto número 5. Sin duda alguna, uno de los animes Yuri con más creatividad que haya visto ha sido Simone, pues en una ciudadanía fantasiosa llamada Simulacrum, donde la teocracia mayoritariamente es fundamentalmente religiosa, se encuentra totalmente próspera a los ojos de los demás reinos, que borrachos de poder intentan gobernar a Simone, pero sin éxito, sobre todo para su reino archirrival llamado Plum Boom. Hasta que, en determinado momento, este último, después de tanto tiempo creando armamento con suficiente poder y cantidad, son capaces de hacerle frente a Simone en una lucha encarnizada, donde 3 chicas del escuadrón de aviadoras son asesinadas. Y es aquí cuando todo comienza. Como dato curioso de esta historia,
es que cada persona que nace aquí automáticamente lo hace teniendo el sexo femenino, hasta que a los 17 años, acudiendo al sagrado manantial, donde una sacerdotisa de nombre Onasia te asignará el hecho de quedar como una chica o convertirte en un chico, aunque eso sí, esto último no completamente, pues a lo largo del anime veremos a hombres con voz de mujer madura y comportamientos un poco alejados de la realidad. Religión, política, drama femenino, monjas, amor sin reglas ni límites y bastante yuri son los condimentos de este platillo exquisito que depende de ti querer ver. Número 4. Si creíste que Simone era extravagante y bastante surrealista, definitivamente no conoces Yurikuma Arashi, pues ya que andamos con el tema del multiverso, en un planeta muy parecido al nuestro, las chicas y las osas conviven en una especie de división oscura, como si se tratase de una línea fronteriza, creada por la semidiosa Kumalia-sama para evitar confrontaciones entre humanas y úrsidos, línea que puede ser cruzada, por cierto, pues para las osas que quieran pisar el planeta Tierra, solamente les bastará con disfrazarse de humanas, y cual policía municipal mexicano pasarán desapercibidas. Aunque si bien en nuestro mundo vivimos bajo distintos tipos de premisa, como la de ser exitoso, crear una familia, terminar una carrera y demás, en el mundo surrealista de Kumalia-sama solo existe una prioridad, la cual es encontrar eso a lo que llaman el amor de su vida, o más concretamente, como en ese mundo nos hacen saber a las parejas, amiga. Lastimosamente, las chicas que no consigan encontrar el amor se les llamará invisibles, las cuales se dedican a cazar y matar a aquellas mujeres u osas que consideren una amenaza. Crueldad, amor juvenil, traición y netamente pleitos de mujeres son el néctar de un jugo que al probar es increíblemente dulce, pero que con el pasar por tu garganta arderá acompañado de una agria sensación de insatisfacción, pero que extrañamente tendrá sensaciones de querer seguir probando. Es extraño, lo sé, pero para nada alejado de la realidad. Número 3. En los anteriores lugares nos encontramos con animes increíblemente buenos, interesantes y con buenas historias. Sin embargo, que me perdone Dios, pero el puesto número 2 de este top se lo lleva uno de mis animes y mangas favoritos. Y no me malentiendan que este lugar se lo ha ganado completamente, pues a diferencia de algunos de los anteriores animes de los que hemos hablado, la trama principal de esta obra maestra es principalmente el yuri. Sin más peros, se los presento. Sumika Murasame es una chica de 15 años, alta, ruda y para nada tierna. Muy diferente a la energética, dulce y considerada de Ushio Kazama, su mejor amiga desde el séptimo grado. Regularmente Sumika tiene que soportar las consecuencias de los amores no correspondidos de Ushio, pues a esta última le gustan las chicas, que son, según sus preferencias, lindas e indefensas. Sin embargo, para mala fortuna de Ushio, al final terminan rechazándola, pues sus potenciales candidatas tienen novio o simplemente no tienen las mismas preferencias que ella, por lo que al final Sumika tiene que consolar a esta pobre chica desamparada. No obstante, esta última esconde un sentimiento demasiado fuerte por su amiga, pues está enamorada de ella. Sin embargo, de antemano sabe que su amor no podría volverse realidad por sus rasgos ya antes mencionados. Si bien pareciera una historia bastante cliché en el mundo de Yuri, que esta breve descripción del mismo no te engañe, pues detrás de este texto encontrarás una o hasta incluso tal vez la mejor historia Yuri jamás creada, pues dejando la comedia exitosamente funcional, los temas serios y delicados que se manejan en la trama a la perfección y la increíble historia que está por detrás, Sasame Kikoto es una obra que vale la pena cada segundo que le dedicas, pues no es por nada uno de los proyectos Yuri más exitosos desde su creación. En realidad me gustaría profundizar bastante en este anime, pero mejor eso lo dejaremos para otro video en solitario. Por el momento, esto es lo único que puedo mencionar sobre esta obra, que orgullosamente se queda con el segundo puesto. Y te preguntarás, ¿qué clase de anime se quedó con el primer lugar entonces? Excelente pregunta que a continuación será contestada.
Para ser sincero, me costó bastante decidirme, no solamente por los primeros 3 puestos, sino por la creación de todos ellos, ya que encarecidamente hago saber que los puestos no califican la calidad del anime, sino más bien un orden a gusto particular. Ahora bien, casi desarrollo alopecia por lo complicado que fue escoger el primer lugar. Sin embargo, creo que al final le hemos dado al centro de la diana. Blue Drop es una obra que nos cuenta no solo una historia, sino dos historias de dos mundos distintos, pero que con la cara de un mismo romance que al final, más que idóneo, es perfecto. Así como lo menciono anteriormente, el drama y el romance no tardan en aparecer en Blue Drop, pero mejor, ¿qué les parece si les cuento un poco de qué va esto? Bien, justo a principios de siglo, es decir, en el año 2000, las Arume, una raza extraterrestre, logra hacerse del casi total control de la Tierra, con potencial armamento militar superior al de la raza humana. Sin embargo, después de 30 arduos años, las Arume y los seres humanos deciden controlar la Tierra conjuntamente, llegando a una paz negociada. Por otra parte, la Tierra ha quedado con graves secuelas desde la posguerra, pues ahora tienen que lidiar con una especie de batalla de supervivencia interplanetaria. Es de suma importancia comentar que a partir de estos sucesos se crearon 3 mangas completos, pero de la cual solo uno formó parte de la animación, siendo este el tercer manga, llamado Blue Drop Tenshi Tachi no Jigoku. Los demás, cual casa de Infonavit ubicada en un pueblo de dudosa reputación política y de seguridad, quedó en obra negra. Quiero decir, nunca vieron la luz a la animación. Pero esperen, que aún no termina la descripción del anime, así que, siguiendo con el nuestro, la historia está basada en las semanas previas del comienzo de la invasión, con 5 flotas enemigas listas para esparcir el terror en la Tierra, una de ellas comandada por la joven Ekaril, la cual tuvo un accidente catastrófico gracias a una avería en uno de sus sistemas, provocando accidentalmente la muerte de cientos de arumes y humanos en una isla colindante al archipiélago japonés. Una vez mencionado esto, un año antes, al inicio del anime, nos enteramos que Karil, adoptando un papel de típica estudiante y el nombre de Hagino, ha vivido entre los humanos, asistiendo a un colegio de todo chicas por un pueblillo costero como método de investigación. El telón se abre cuando al instituto se integra una chica de nombre Mari, que casualmente es la única superviviente de aquel mortal suceso ocurrido en la isla ya antes mencionada. Y de esta manera la primera historia termina. La segunda inicia con la conexión entre la quinta flota de invasoras y el resto de sus fuerzas. Y de aquí en adelante mejor no comentamos más, pues ya estaríamos comentando parte fundamental de la historia. Lo que sí podemos decir es que con esta segunda historia nos enteramos de toda la basura que se había ocultado bajo la alfombra, así como también sobre la historia y combate de la lucha política y militar de Ekaril y los suyos. El guión, la dirección y los personajes sin duda alguna son los que se llevan los aplausos en este anime, pues sin duda alguna el éxito que tiene hoy por hoy son gracias a estos 3 poderosos puntos. Damas y caballeros, merecidísimo primer puesto para Blue Drop, porque si bien no es un anime comercial, sí se ha convertido en una obligación ver y leer si eres entusiasta del género yuri. Una vez más, gracias por ver este video y recordándote que aquí abajo te dejo mi video anterior, que es sobre Candy Boy, otra obra maestra del yuri, por si estás interesada o interesado.